Voy a comenzar con una catequesis litúrgica que tal vez el año pasado no recuerdo con precisión. En esas catequesis dominicales se dijo, y es sobre las vestiduras sacerdotales, que en total, con la que nos revestimos los sacerdotes, al menos para la Eucaristía, son 4. De abajo hacia arriba sería el alba, que es esta blanca que tengo puesta, el cíngulo, que es el que mal llamamos el cordoncito, se llama cíngulo, la estola, que es esta pieza de abajo, y la casulla. Entonces vamos a ver si al menos los nombres nos los aprendimos: alba, cíngulo, estola y casulla. Alba, cíngulo, estola y casulla. Ahora voy de arriba hacia abajo para efectos de esta predicación con el significado. ¿Qué significa la casulla? ¿Alguien sabe? Esta pieza de arriba que me cubre, la casulla. Se dice que recibe el nombre de casulla porque parece una casa, como el techo de una casa como esta. Entonces, ha tenido como 2 interpretaciones. Uno, que es la iglesia, que es nuestra casa, donde nos encontramos como los hijos de Dios. Y otro, que fue el primero que yo conocí, significa la cruz. El Señor que dice, carga con la cruz cada día. De hecho, ahora son livianitas, pero antes eran bastante pesadas, para que de alguna manera el sacerdote sintiera el peso y se asemejara o tomara conciencia de que en su ministerio está llamado a cargar la cruz todos los días. Entonces, quedémonos con esa, la cruz que debemos cargar todos como discípulos de Cristo, pero especialmente el sacerdote, que es el pastor que acompaña esta casa que es la iglesia. Entonces, la casulla significa cargar la cruz, ser discípulo de Cristo cargando la cruz cada día. La estola sí es propia del sacerdote, es la que debe usar en todo momento. Es más, se dice que si en algún momento a uno se le quedan los ornamentos y nada más tiene la estola, puede celebrar la misa nada más con la estola. Si de pronto en un caso dado voy a confesar a alguien, no sé, por ahí que me pidió el favor allá afuera y tengo la estola a la mano, puedo confesarlo nada más con la estola, dar una bendición con la estola, hacer un bautismo con la estola, porque él es la propia, digamos, vestidura del sacerdote. Significa el poder sacerdotal, como quien dice, aquel que tiene las facultades sacerdotales: celebrar los sacramentos, predicar la palabra, bendecir, es decir, el que administra las cosas sagradas. El cíngulo, que ciñe, indica el dominio propio, porque el sacerdote es el primero que debe dejar ejemplo en el dominio de las pasiones, en el dominio de su voluntad, en la, digamos, la autorregulación de todas sus cosas, y por eso indica su opción por el celibato o por la castidad sacerdotal. Y por eso está en el medio, un poquito como indicando ese equilibrio que debe haber en las emociones, en las pasiones, en los sentimientos, en los afectos del sacerdote. Y el alba, que es donde quería llegar. ¿Por qué se llama alba? ¿Quién se llama alba aquí? ¿Por qué se llama alba? Porque indica la primera luz del día, el alba, y por tanto se asemeja a la luz, al brillo, a la blancura,
Por eso siempre es blanca. El alba siempre va a ser blanca. La negra se llama sotana, esa es otra cosa. Los monaguillos usan una rojita, se le llama sotanilla. Pero los sacerdotes para celebrar siempre usamos alba. El alba indica la pureza sacerdotal. Por eso la luz, como la luz de la gloria de Dios, la luz de la santidad. Estamos llamados todos a la santidad, primero el sacerdote. Entonces colocársela indica un poco ese esfuerzo que debe hacer el sacerdote para mantenerse siempre puro y santo. ¿Comprendido eso? Alba, cíngulo, estola y casulla. ¿Y por qué quise hacer esta catequesis? Además de aprender sobre estas cosas que siempre son fundamentales. Porque cuando hoy dice la palabra que Jesús se transfiguró, cuando nos vamos a los textos originales, el griego sobre todo, utiliza el verbo metaformei, de ahí viene metamorfosis, que indica un cambio en la apariencia, un cambio en el aspecto. De hecho, hay quienes a mí me han dicho, cuando me ven por ahí, ay, no sabía que era el Padre, porque me dicen, cuando se vaya revestido se ve más grande, se ve mayor, se ve distinto, pero usted es un peladito, me han dicho así. Y ahora que estoy más delgado me dicen todavía, ay, pero parece un niñito. En cambio, cuando me ven aquí, que ya me ven revestido, me ven con mayor autoridad, algunos no me reconocen cuando estoy sin los ornamentos, con las vestiduras, sin las vestiduras sagradas. Entonces quiere decir que cuando me revisto hay un cambio en mi apariencia. Entonces el verbo griego indica eso, un cambio en la figura. Por eso no se habla de transformación, sino de transfiguración. Le cambió el rostro a Jesús. Y de ahí entonces que la traducción al latín diga literalmente un rostro cándido. En latín se dice cándida facere, un rostro cándido. Vamos ahora a ese término. ¿Qué significa la palabra cándido o cándida? ¿Quién se llama cándido o cándida aquí? ¿Qué significa cándido? Voy para allá porque no escucho. ¿Cándido o cándida? Noble, lúcido. Noble. Muy bien, esa está muy acertada. De hecho, cuando uno busca el diccionario dice exactamente alguien simple, noble y sin maldad. O sea, un rostro cándido es un rostro que expresa bondad, que expresa tranquilidad, que expresa nobleza. Y quise hacer el signo de la catequesis porque se dice, no me crean, lo consulté y lo encontré así, que en la antigua Roma, cuando alguien iba a aspirar a un cargo político, le hacían toda una investigación moral y del uso de los manejo de los recursos. Y si no había nada que imputarle a nivel de malos manejos o a nivel de su vida moral, entonces le ponían una túnica llamada cándida y lo llamaban el candidato. De ahí se dice que viene hoy la expresión el candidato. ¿Quién es el candidato? Aquel que aspira a un cargo político. En otras palabras, el candidato en la antigua Roma era el que era digno de portar la cándida, porque era considerado honesto y moralmente intachable. Entonces quiere decir que cuando Jesús
muestra su rostro cándido, su cándida facere, muestra su metamorfosis o su transfiguración, está mostrando un rostro lleno de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Y yo creo que ese es un mensaje puntual para nosotros en esta Cuaresma. Que nuestro aspecto cambie. Y no solamente a nivel estético, sino que cuando nos vean a nosotros, nos vean a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios. Que cuando nos vean, no vean en nuestro rostro la maldad y el pecado, sino que vean la luz y la gracia de Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene un alto grado de oración, de intimidad con Dios, se le va acrecentando como cierta percepción espiritual. Y nomás a veces con ver el rostro de una persona uno sabe si detrás o en el entorno de esa persona hay maldad, hay temas oscuros, o incluso si hay algún sufrimiento, algún dolor, alguna pena, alguna angustia. A mí me pasa mucho. Si es una persona de Dios o si es una persona que está enredada con el mal. Uno lo logra percibir espiritualmente hablando. Siente lo que llaman algunos la mala energía o la buena energía, la mala vibra, la buena vibra. Eso se logra percibir muchas veces por el rostro. Como también hay personas que nomás con verla te transmiten esa gracia, esa paz, esa alegría, esos dones de Dios. En estos días me pasó algo muy parecido. Estaba yo primero en una cita de nutrición y de paso entrenando un poco. Entonces estaba con ropa deportiva y de ahí tenía que ir a otra cita de ortodoncia. Entonces yo salí enseguida y iba con mi ropa deportiva. En la cuestión de ortodoncia cambiaron a la persona que está en recepción. Entonces no me conocía. Y cuando llegué me saludó muy amablemente y me dijo que esperara y tal. Y de repente recibo un mensaje diciéndome: Padre Jorge, le recordamos a las 11 su cita de ortodoncia. Yo me levanté y le dije: mira, yo soy el Padre Jorge. Ah, es que no sabía que era padre, como no está vestido como padre. Dice el dicho, el hábito hace el monje, ¿no? Entonces yo le dije: así es que venía a una cita y por eso estaba así camuflado, dije yo. Pero ella me dijo enseguida: con razón, cuando lo saludé sentí una energía espiritual. Entonces dije: bueno, por lo menos no parezco, pero sí transmito. Algo distinto sintió ella en mí, que le dijo: este es un hombre de Dios. Entonces a eso me refiero, que cuando nos vean, digan: es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un auténtico cristiano, es una auténtica cristiana. Yo creo que podíamos hacer un ejercicio práctico. Tómate una foto hoy, segundo domingo de Cuaresma, y vive juiciosamente la Cuaresma, abriendo el corazón a Dios, confesándote, trabajando en las cosas que hay que trabajar, escuchando la voz de Dios, como dice la palabra, es decir, discerniendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, renunciando a lo que hay que renunciar, creciendo lo que hay que crecer. Y cuando termine la Semana Santa, el domingo de resurrección, te tomas otra foto, a ver si nos hemos transfigurado. Podría hasta resultar. Pero a donde voy es que es todo un camino de transfiguración. Por eso nos colocan hoy, segundo domingo de Cuaresma, la escena de la transfiguración, para decirnos que hay que caminar hacia allá. De hecho,
Jesús baja del Monte Santo y comienza con los discípulos un nuevo camino. ¿Cuál camino? El camino hacia Jerusalén. Esa será la cuaresma de los discípulos. Ese camino del Monte Santo para llegar a Jerusalén a enfrentar la cruz. Pero por la experiencia de la transfiguración ya no la van a enfrentar de la misma manera, sino que la enfrentarán siguiendo la voz de Jesús, que los va a ir transformando en su interior cada vez más, y sobre todo con esperanza. Por eso le dice el Señor: no le digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y ellos se preguntaban qué quería decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Lo entenderán cuando Jesús resucite. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están contemplando ellos ahora? Al mismo Cristo resucitado. ¿Qué está haciendo el Señor? Anticipándoles la gloria de la resurrección para que se animen a entrar en la experiencia del camino a Jerusalén, en la experiencia de la cruz. ¿Y qué significa eso hoy para nosotros? Que sí es posible la experiencia pascual en nuestra vida. Sí es posible resucitar con el Señor, pero es necesario pasar por Jerusalén y por la cruz. Y ese Jerusalén y esa cruz es esta cuaresma, donde Dios tal vez te está pidiendo, como a Abraham, un sacrificio, unos esfuerzos, una renuncia, un esfuerzo mayor, o como a los discípulos, esperar en Él. Entonces, queridos hermanos, pongámonos hoy a la tarea de discernir qué me pide el Señor en esta cuaresma y comenzar a trabajar en ellos, para que cuando llegue la Pascua seamos también transfigurados con el Señor, y los que nos vean puedan decir: este está lleno de la gloria de Dios. Que así sea, para gloria de Dios, nuestra santificación y el bien de toda su santa iglesia. Amén.